Muchas gracias. Es para mí un honor presentar a Ignacio Cirac. Ignacio Cirac es el más joven de los conferenciantes, pues no nació hasta finales de 1965 y por lo tanto aún no llega a los 40 años. Nació en Manresa. Como verán, su acento catalán es no existente porque abandonó pronto Manresa, igual que el mío andaluz, que yo nací en Sevilla, tampoco se nota mucho porque también abandoné Sevilla muy pronto. Él hizo la tesis, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde terminó la tesis el año 1991, y pocos meses después fue nombrado profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. En realidad, compaginó su titularidad en Castilla-La Mancha con un par de años en Norteamérica, donde estuvo intermitentemente en la Universidad de Colorado y en la Universidad de Harvard. Yo tuve el placer de conocer a Ignacio Cirac cuando ya no era titular de Castilla-La Mancha, pero en una ciudad que es Almagro. Montó precisamente Zeilinger un congreso en el cual estaba Cirac y estuve yo. Es decir, Almagro, posiblemente muchos no lo conozcáis, es una ciudad maravillosa, con un teatro clásico muy bonito y una serie de nombres de grandes banqueros alemanes, porque por lo visto se establecieron allí y se habían pasado sus nombres alemanes a un castellano más o menos irreconocible, pero es decir, estaban allí. Él entonces había pasado de ser titular de Castilla-La Mancha, el año 96 yo creo que fue, había pasado a ser full professor en la Universidad de Innsbruck, donde en aquel momento había quizá el grupo más importante de información cuántica de Europa. Era en aquellos momentos el catedrático de Austria más joven. Después de esto, yo he tenido muchos contactos con Cirac, en parte porque he organizado varios cursos en una cosa que yo dirijo, y en el 97 organizó un curso y después cada 2 años he organizado un curso allí, unas reuniones científicas allí. En algunos momentos hubiera deseado que hubiera ocupado mi cátedra en Barcelona, eso era muy difícil, pero se hizo mucho más difícil el año, yo diría que debió ser el 2001, en el momento en que le fue ofrecido ser director del Max Planck en Stuttgart, el director del Max Planck en Garnig. Allí hay 4 directores en los momentos, y para su alivio está pronto a terminar. En esos momentos es el director ejecutivo, pero me ha dicho que está terminando con gran alivio para él porque se lleva una cierta cantidad de administración que en general a la gente y a la gente joven le gusta aún menos. He oído varias veces a Cirac en divulgación y no divulgación y siempre dan unas magníficas conferencias y creo que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muy bien, pues la información cuántica es un tema de investigación que puede desarrollarse mucho de lo que lo estamos desarrollando hasta ahora en el siglo presente y en los siglos futuros, y puede dar lugar a las tecnologías del siglo XXI, siglo XXII o siglo XXV. ¿Qué es la información cuántica? Bueno, pues la información cuántica lo que trata es de utilizar las ideas básicas de la mecánica cuántica, como la existencia de superposiciones, la existencia de estados entrelazados, el colapso de la función de onda, etcétera, etcétera, para transformar información, para procesar información, para transmitir información de una manera más eficaz y más segura de lo que nos permiten los sistemas actuales. ¿Cuál es la relación entre la información cuántica y Einstein, o la contribución de Einstein a la información cuántica? Bueno, pues indirectamente Einstein estuvo involucrado en el desarrollo de la mecánica cuántica. Además, pues muchos de los experimentos que se están haciendo hoy en día en información cuántica pues utilizan el concepto de fotón, efecto fotoeléctrico, condensados de Bose-Einstein, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estas relaciones de Einstein con una tecnología emergente como la información cuántica se puede hacer con todas las tecnologías emergentes, pues todos los sistemas cuánticos o no cuánticos que se están desarrollando, pues en el origen tienen alguna relación con Einstein. La información cuántica, sin embargo, yo creo que le debe a Einstein el que él pusiera el dedo en la llaga en los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no era solo una teoría descriptiva o predictiva, sino que además tenía consecuencias filosóficas importantes, y él fue quien
realmente nos apuntó a ellas y hizo preguntas, hizo críticas que más tarde dieron lugar a ciertas ideas y que han dado lugar a su vez a la información cuántica. Bueno, ¿cuál es la contribución entonces de Einstein a estos conceptos y a estas ideas? Bueno, pues yo creo que la manera más directa de verla es a través de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rossi, que ha mencionado Anton Seiligen en la charla anterior. Y realmente de la mecánica cuántica a Einstein le molestaban dos cosas. La primera es que la mecánica cuántica no es una teoría realista. La mecánica cuántica dice que los objetos no tienen las propiedades bien definidas mientras no los observamos. Pues llevando a un extremo exagerado, un objeto, en este caso un gato, puede estar en un estado vivo y por otro lado un gato puede estar en otro estado muerto. La mecánica cuántica nos diría que en principio es posible tener una superposición de estos estados. Dicho de otra forma, que el gato no está ni vivo ni muerto. Esa pregunta no tiene sentido mientras no observamos, y solo cuando observamos, cuando miramos al gato y comprobamos si está vivo o muerto, pues entonces queda definida esa propiedad. Bueno, por supuesto, esto es algo muy fuerte, que tiene implicaciones filosóficas, y yo creo que nos choca a todos mucho, y más a Einstein, el hecho de que la mecánica cuántica prediga que las cosas puedan ser así. Por otro lado, el segundo aspecto que le molestaba de alguna forma a Einstein es la presencia de no localidad en la mecánica cuántica. Bueno, pues desde el siglo XVI, siglo XVII, cuando Newton nos desarrolló la mecánica, a él ya también le molestaba el hecho de que la mecánica que él desarrolló era no local. No local en el sentido de que si yo fuese ser capaz de mover la Luna 1 centímetro, entonces tendría consecuencias instantáneas en la marea, en la Tierra. Él pensaba, bueno, que todo se tiene que transmitir con cierta velocidad, sin embargo su teoría decía que podían transmitirse efectos con velocidad infinita. Bueno, Einstein en el siglo pasado nos dijo que en realidad las cosas no son así. Su teoría de la relatividad dice que eso no es cierto, que si moviésemos la Luna pues tardaría cierto tiempo en verse los efectos en la Tierra. Y resulta que llega ahora la mecánica cuántica y le dice que no, que eso no es verdad, que la física es no local, o por lo menos la mecánica cuántica tiene cierta no localidad, en el sentido de que si tenemos dos objetos separados, el medir un objeto y obtener un resultado tiene consecuencias en el estado en el que queda el otro objeto. Por tanto, de alguna forma, el punto de vista de Einstein, después de haber desarrollado la teoría de la relatividad, pues, y de haber roto la no localidad y decir que realmente pues, la física es local, y que venga ahora la mecánica cuántica y diga pues uno que hay que recobrar en cierto sentido la no localidad, pues yo creo que le molestaba de alguna forma. Bueno, en cualquier caso, la forma en la que la no localidad entra en la mecánica cuántica es a través de los estados entrelazados, los estados entangled, ¿no? Y se pone de manifiesto cuando tenemos más de un objeto, dos objetos, y podemos tenerlos en una superposición. Por ejemplo, si tenemos dos gatos, pues podemos tener a los dos en el estado vivo o los dos en el estado muerto, y la mecánica cuántica nos diría que si estos dos estados son posibles, en principio una superposición de ellos también es posible. Bueno, los experimentos y todo tipo de desarrollos no se hacen con gatos, sino que se hacen en la práctica con átomos, con sistemas microscópicos, y con sistemas microscópicos también es posible ver esa localidad. Y de hecho Einstein, en el artículo con Einstein-Podolsky-Rossi, lo que dijo es que si tenemos una partícula que decae en dos de tal forma que el momento se conserva, si mido una partícula y conozco cuál es la posición, o sea, X, pues automáticamente sé que la otra partícula va a tener la posición menos X. Y si mido el momento P, pues automáticamente sé que la otra va a tener un momento menos P. Es decir, midiendo una partícula, automáticamente sé las propiedades de la otra partícula. De alguna forma, quiere decir que estas propiedades de esta partícula que están aquí pueden ser conocidas sin tener que molestarla, sin tener que cambiarla, porque puedo medir esta partícula puede estar en otro sitio completamente distinto. Y eso es lo que da lugar a paradojas, etcétera, etcétera, que no quiero hablar de ellas aquí. Al cabo de unos años, Bell pues llevó un poco más lejos estas controversia entre la mecánica cuántica
y la no localidad y el realismo, y de hecho fue él el que demostró que la mecánica cuántica y las teorías basadas en la localidad y en el realismo son incompatibles. Dicho de otra forma, cualquier teoría para la cual las propiedades de los objetos estén siempre definidas, independiente del observador, y para las cuales no haya acción a distancia, esa teoría tiene unas predicciones distintas a las predicciones que daría la mecánica cuántica sobre algunos experimentos. De hecho, él propuso un experimento en el cual, ahora no utilizando partículas que se muevan, sino utilizando dos partículas con dos estados, con dos niveles, que ahora llamamos qubits, pues sería posible discernir acerca de si la naturaleza no cumple una de estas dos propiedades, o ver o demostrar que la naturaleza no puede comportarse como las teorías locales y realistas predicen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si tenemos un estado de estos entrelazados entre dos partículas, dos qubits que están a distancia, y medimos pues algunas propiedades en esta partícula y en esta partícula y vemos las correlaciones que existen entre ellas, pues estas correlaciones no pueden ser descritas de ninguna forma por las teorías locales realistas. Nuestros experimentos se llevaron a cabo durante los años 70, durante los años 80 se llevaron a cabo con mucha más precisión y dieron la razón a la mecánica cuántica en el sentido de que violaban las predicciones de las teorías locales realistas. Así que podemos decir que, de acuerdo con estos experimentos, los objetos realmente, las propiedades de los objetos no están definidas, la naturaleza es así y tenemos que vivir con ella. Y solo quedan definidas cuando los observamos, ¿no? Lo que llamamos la proyección de las propiedades del objeto cuando medimos. Bueno, aparte de las consecuencias filosóficas que esto pueda tener, resulta que también tiene consecuencias prácticas. Y en los años 80 y 90, cuando la gente quedó convencida de que la naturaleza es así, dijo, bueno, pues vamos a utilizar estas propiedades tan extrañas de la naturaleza para hacer algo que no se puede hacer con teorías locales realistas. Y esto es precisamente donde aparecen las aplicaciones dentro de la comunicación y de la computación y que han dado lugar a la información cuántica. Entonces quiero, de alguna forma, mostrar cómo, teniendo estados entrelazados y teniendo superposiciones, es posible utilizarlas para realizar una comunicación mejor o más segura, más eficiente y computaciones. Y lo voy a hacer con algunos ejemplos. Voy a empezar hablando de comunicación y voy a proponer un juego. Un juego en el que dos personajes, que los voy a llamar Alicia y Bob, están en una habitación y son separados. Pues ellos pueden hablar entre ellos y al cabo del tiempo son separados. Son completamente aislados, de tal forma que cuando son aislados no pueden intercambiar ninguna partícula, ninguna información entre ellos, no se pueden cambiar nada. Entonces, lo que ocurre es que a Alicia le voy a dar un número X, un bit, un 0 o un 1, y a Bob le voy a dar otro número, Y. Y lo que tienen que hacer es decir, Alicia, según el número que le dé, pues dar ella otro número entre 0 y 1, y Bob tiene que dar otro número entre 0 y 1, que voy a llamar A y B. Y lo que les gustaría es que estos números cumpliesen la siguiente propiedad, ¿no? Si yo le doy X e Y, pues el producto de X por Y tiene que ser igual a la suma de los números que den ellos módulo 2. Es decir, aquí tengo una tabla en la que veo todas las posibilidades, es decir, si le doy 0 y 0, pues el producto es X0, lo que quiere decir que el resultado que me tienen que dar a y B tiene que ser o bien 0 y 0 o bien 1 y 1. Si les doy 0 y 1, bueno, pues tienen que dar uno de estos resultados. Y si les doy 1 y 1, pues tienen que dar un resultado que sea o 0, 1 y 1, 0. Esto es un juego que pueden jugar y uno puede demostrar muy fácilmente que no son capaces de ganar siempre en este juego, a veces se equivocarán y la estrategia mejor tiene una probabilidad de acertar que es del 75%, 0.75, y es una estrategia muy simple. Simplemente a Alicia y Bob tienen que dar el número 0 como respuesta en todos los casos y obtendrán lo máximo que pueden obtener. Bueno, pues resulta que si ahora Alicia y Bob, cuando se ven al principio, utilizan las leyes de la mecánica cuántica, crean un estado entrelazado y cada uno se lleva una de estas dos partículas, ahora, sin necesidad de comunicación, midiendo esas partículas, pueden mejorar la probabilidad de este juego. Pueden obtener una probabilidad que es 0.85.
Y realmente esto no es más que una reexpresión de las desigualdades que Bell dedujo, expresadas en un lenguaje un poco más moderno. Pero esto quiere decir que si tenemos estados entrelazados, podemos hacer más cosas que si no los tenemos. Se ve en este ejemplo. Y, bueno, pues informáticos, pues se han pensado formas en utilizar estos estados entrelazados para mejorar la comunicación y hacerla más eficiente. Pues en presencia de estados entrelazados, pues por ejemplo, se puede resolver de una manera más eficiente el problema que se llama de la agenda, ¿no? Si dos personas tienen una agenda y quieren buscar un día en común para encontrarse, bueno, pues tienen que empezar a cambiar los datos a través del teléfono y tendrán que enviar muchos bits del uno al otro para ver qué día les queda libre a los dos. Bueno, pues si tienen estados entrelazados, resulta que utilizando propiedades de este estilo pueden hacerlo con un intercambio de datos mucho menor. La mecánica cuántica nos da más posibilidades a través de los estados entrelazados. Otra forma de utilizar estados entrelazados en la comunicación es a través del teletransporte, que ha mencionado el profesor Zeilinger, y la idea ahí, la voy a repetir, es imaginemos que tenemos otra vez a nuestros dos actores, Alicia y Bob, y Alicia tiene un sistema, un qubit, en un estado cuántico que desconoce, y lo que quiere hacer es enviárselo a Bob, pero resulta que el canal cuántico por donde envía este qubit no funciona bien y los estropea. Bueno, pues una posibilidad sería intentar medir el qubit y decírselo por teléfono. Supongamos que tienen un canal clásico, un teléfono por el cual se pueden dar ceros y unos, o sea, datos clásicos, bits normales. Bueno, pues resulta que esto es imposible. La mecánica cuántica no permite medir el estado de un solo sistema. La solución es la siguiente. Si son capaces de tener un estado entrelazado de los que he mencionado anteriormente, pues entonces, a pesar de que tengan aquí este canal roto, es posible que el estado de este qubit aparezca en este estado, en el qubit que tiene Bob. Simplemente lo que hay que hacer es una medida aquí, en el lado de Alicia, y realiza una medida con sus dos sistemas, el que quiere teletransportar y el otro que está entrelazado con el de Bob, y automáticamente el estado que aparecía aquí, las propiedades físicas de este estado de la partícula roja, aparecen en el azul. Aparecen en el azul, excepto por lo que se llama una operación unitaria. Pues Bob todavía tiene que saber cuál es el resultado de la medida para aplicar una operación aquí, cambiar a lo mejor el 0 por el 1 o algo así. Y al final lo que obtiene es el estado. Es decir, las propiedades desaparecen de un sitio y aparecen en otro sitio, en otro objeto distinto. Esto es el teletransporte. Bueno, como he mencionado en la charla anterior, esto ha sido verificado experimentalmente, primero por el grupo de Anton Zeilinger, más tarde por otros grupos con fotones, pero se han hecho ya experimentos con iones en los grupos de Innsbruck y del NIST en Estados Unidos. Por otro lado, el teletransporte se puede utilizar para comunicarnos secretamente. De hecho, si yo tengo un mensaje, lo que puedo hacer es transformar mis mensajes en ceros y unos a través de una tabla y teletransportar esos ceros y unos. Con este método se puede demostrar que nadie que tenga acceso a este canal de aquí puede obtener ninguna información, porque el estado desaparece de un sitio y aparece en otro sin que pase nada físicamente de un sitio a otro. Así que podemos mandar mensajes secretos con eso. Y luego algo que mencionaré que será importante para el desarrollo de mi charla, pues resulta que en vez de hacer esta medida que he dicho aquí, pues que se llama una medida de Bell, hacemos una medida distinta, lo que podemos obtener, medimos un observable distinto, lo que podemos obtener es que el estado teletransportado no sea el estado original, sino el estado original modificado de una manera adecuada. Es como si hubiésemos realizado una acción física a nuestro estado y luego lo hubiésemos teletransportado. El realizar otra medida distinta lo que hace es teletransportar el estado, pero modificado con cierta operación física. Bueno, para el campo, estas son las aplicaciones en el campo de la comunicación. Existen aplicaciones también de los estados superposición, estados entrelazados en el campo de la computación. Y quiero dar un ejemplo de qué es las cosas que se pueden hacer, un ejemplo muy sencillo de qué es las cosas que se pueden hacer en presencia de superposiciones y estados entrelazados, lo que se llama el algoritmo de Shor. También lo presento en forma de un juego. Imaginemos que tenemos una caja negra, de tal forma que nosotros le damos ciertos inputs, le damos ciertos bits y esta caja nos devuelve otros bits, el output.
¿no? Si le doy un input X e Y, el output es el siguiente. Pues también nos da 2 bits como output. Uno de ellos es X, es decir, este bit no lo cambia. Y el segundo depende de cómo sea la caja. Lo que la caja hace es que evalúa una función en X, calcula f de X y se la suma a este input de aquí, módulo 2. ¿No? Entonces, pues eso, la idea es que alguien me da una caja de estas y la caja puede ser de 4 tipos distintos dependiendo de cuál sea la función que se evalúe. Podemos tener funciones balanceadas de tal forma que si le damos 0, 1 el output sea 0, 1 o 0, 1 sea 1 y 0, o funciones constantes de tal forma que cualquiera que sea el input siempre tenemos el mismo output. Por ejemplo, este de aquí es el estado 0 y aquí el estado 1. Entonces voy a poner un ejemplo de cómo funcionaría una caja de estas. Imaginemos que alguien nos da una caja que corresponda a esta función balanceada. ¿Qué es lo que pasa si le damos el input 1 y 0? Bueno, pues lo primero es que el de arriba no cambia. Si meto un 1, sale un 1. Y el de abajo, ¿qué es lo que obtendré? Bueno, pues tendré f de 1 es 0, 0 más 0 es 0. Por lo tanto, abajo me saldrá 0. Otro ejemplo, si ahora la caja corresponde a esta función de aquí, bueno, pues el primer input será el mismo y el segundo input, al 0 le corresponde el 1, 1 más 0 es 1. Por lo tanto, el output será 1. Bueno, pues la idea ahora del juego es que alguien me da una de estas cajas y no me dice cuál es. No me dice si es balanceada o si es constante. Yo puedo utilizar una vez la caja, le puedo meter cierto input, ver cuál es el output, y lo que tengo que adivinar es qué caja me han dado. Si es una caja del primer tipo, balanceada, o una caja constante. Bueno, se puede ver muy fácilmente que no es posible saber cuál es la caja que nos han dado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si me dan una caja y obtengo, por ejemplo, para el input, le meto el input 0,1 y obtengo el output 0,1, existen dos posibilidades. Esta caja podría haber sido del primer tipo o bien del segundo tipo y me hubiesen dado exactamente el mismo resultado, de tal forma que si veo el resultado no sé decir si es una caja del primer tipo o del segundo tipo. Y se puede ver con todas las combinaciones que este problema no se puede resolver. No se puede resolver si no permitimos superposiciones. Sin embargo, si permitimos superposiciones, si aquí podemos meter en el input la superposición 0 más 1 y aquí en la superposición 0 más 1, se puede ver que en ese caso sí que se puede distinguir. En ese caso, haciendo una medida en los outputs, podemos saber si tenemos una caja balanceada o una caja no balanceada. Bueno, calculando cuáles son los outputs, tendrán esta forma y midiendo aquí si tenemos el estado 0 más 1 o 0 menos 1, podremos saber si tenemos una balanceada o una constante. Es decir, otra vez, si tenemos un sistema físico y no permitimos superposiciones, pues no podemos hacer tanto como si tenemos el mismo sistema físico y sí tenemos superposiciones en el caso de la computación. Así que la mecánica cuántica, las superposiciones y los estados entrelazados nos permiten hacer más cosas que la mecánica clásica. De hecho, se ha pensado algunos ejemplos no tan artificiales de problemas que se podrían resolver de una manera mejor en un computador cuántico, y aquí existen pues algunos de los algoritmos que tenemos hoy en día que proporcionan una ganancia exponencial en el tiempo de ejecución con respecto a los algoritmos clásicos que no utilizan superposiciones. El más famoso es el de factorización, debido a Shor en el 94, que nos dice que si tenemos un número y queremos calcular los factores primos de ese número, si tuviésemos un ordenador cuántico, eso se podría hacer de una manera muy eficiente, mucho más eficiente que lo que permiten los algoritmos clásicos. Lo mismo se puede hacer con el cálculo de logaritmos discretos, también con la resolución de la ecuación de Peirce, que es simplemente que alguien me da un número entero d y tengo que dar otros dos números enteros x y, de tal forma que esta solución que esta ecuación se cumpla. Se llaman las sumas gaussianas, etcétera, etcétera. Es decir, existen ciertos problemas que sabemos que con un ordenador cuántico serían resueltos de una manera mucho más eficientes que con un ordenador clásico. Y todos, o la mayoría de estos problemas que sabemos resolver mejor con un ordenador cuántico están relacionados con la criptografía. Si fuésemos capaces de realizar esta factorización en un ordenador cuántico o alguno de estos problemas, pues podríamos descifrar los sistemas secretos clásicos de encriptación. Por supuesto, los cuánticos que ha mencionado Anton Zeilinger o los cuánticos de mensajes secretos que he mencionado a través del teletransporte no pueden ser descifrados por un ordenador cuántico. No existen otros algoritmos basados en lo que se llaman random walks, creo que no voy a hablar de ello.
Aquí existen también otro algoritmo que ha mencionado Anton Zeilinger, que es el de la guía telefónica, en el cual, pues, si tuviésemos un computador cuántico, si alguien nos da un número de teléfono que no está ordenado, pues sería posible encontrar a quién le pertenece ese número de teléfono de una manera más eficiente que lo que hoy podemos hacer con los ordenadores clásicos. La importancia de este algoritmo de Grover no está en utilizarlo en las guías de teléfono, sino más bien es la base para otros algoritmos. Muchos problemas se pueden refrasear como un problema de búsqueda de soluciones de una ecuación, y lo que permite esto es buscar las soluciones de una manera mucho más eficiente, y así se pueden resolver otros problemas. Y por último, existen otros problemas que tal vez no sean tan importantes para la sociedad como lo es el de la criptografía, pero sí es más importante para los científicos, en los cuales un ordenador cuántico nos podría ser útil. Y este es el caso de los simuladores cuánticos. Si tenemos un sistema físico, un trozo de material, ese trozo de material está formado por átomos y los átomos y electrones, y los átomos y electrones al fin y al cabo son sistemas cuánticos. Pueden estar en estados 0 y 1, pero también pueden estar en superposiciones. Y si tengo n sistemas de este estilo, muchos de ellos, pues pueden estar en el estado 0, pues cada uno de ellos puede estar en el estado 0,1, pues en principio podría tener una superposición como esta, el estado 0000, 0001, todas las combinaciones posibles, y para determinar cuál es el estado que tengo, pues vendrá definido por una serie de coeficientes. Así que, y hay 2 elevado a n coeficientes, 2 elevado a n posibilidades. Dicho de otra forma, si quiero especificar cuál es el estado de un sistema físico que tengo de n partículas, de 2 niveles, de n qubits, necesito dar 2 elevado a n coeficientes. Y si n es del orden de 50 o del orden de 100, no hay ninguna forma de almacenar todos estos números ni en todos los átomos que existen en el universo. Eso es lo que el profesor Flores ayer nos comentaba, de que es muy difícil simular o describir materiales debido precisamente a esto. El número de coeficientes crece exponencialmente con el número de partículas. Bueno, pues un ordenador cuántico, en principio, nos permite simular un sistema. Simplemente lo que tengo que hacer es poner qubits, mi ordenador cuántico, en funcionamiento, hacer que evolucione de la misma forma con la que evolucionaría el sistema, y realizar las medidas en mi ordenador cuántico. Puedo predecir qué es lo que va a pasar en mi sistema. Es lo mismo que pasa con los simuladores de vuelo o los simuladores de aviones que se construyen primero en pequeñas maquetas. Pues podríamos hacer lo mismo con un ordenador cuántico, de tal forma que podríamos describir y predecir propiedades de materiales, lo que puede tener consecuencias pues en ciencia de materiales, también en cromodinámica cuántica, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Lo que voy a hacer ahora es voy a hablar un poco más de ordenadores cuánticos. De hecho, voy a describir cómo funcionan, cuáles son las posibilidades, y lo voy a hacer, si tengo tiempo, con 3 tipos de ordenadores cuánticos, o 3 formas de hacer computación cuántica que en principio son muy distintas, pero como voy a mostrar, están relacionadas a través del teletransporte. Entonces, otra vez, un ordenador cuántico sería un sistema físico formado por qubits, pequeñas partículas, que pueden estar en el estado 0, 1 en superposiciones, de tal forma que si alguien me da un problema, pues ese problema tendrá un input, un número que quiero factorizar o lo que sea. El input lo codificaré en el estado inicial de mis partículas, luego correré un proceso físico aquí que cambiará el estado de mis partículas, tendré otro estado final, este estado final lo mediré, y al obtener el resultado, pues eso será la solución del problema que quiero resolver, ¿no? Tendré un número, 0011, un número en binario, y eso será la solución del problema que quiero resolver. Como decía, existen varios tipos de ordenadores cuánticos. El primero es el más estándar, que es el basado en puertas lógicas, y en este caso, pues funciona de la siguiente forma. Lo que queremos hacer, el ordenador cuántico lo que tiene que ser capaz es de transformar el estado del input en un estado del output, y esta transformación tiene que ser general. Es decir, tengo que ser capaz de transformar el estado inicial a través de mi algoritmo cuántico en otro estado final, y esto se puede conseguir a través de puertas lógicas, de la misma forma que los computadores clásicos corren los algoritmos a través de puertas lógicas aplicadas a bits, ¿no? Sabemos que si somos capaces de realizar la puerta lógica XOR y NOT, etcétera, etcétera, por concatenación de ellas podemos realizar cualquier algoritmo. Bueno, pues lo mismo pasa con los ordenadores cuánticos. Si somos capaces de realizar operaciones lógicas, en este caso cuánticas, en cada uno de nuestros qubits, por concatenación de ellas seremos capaces de realizar cualquier operación.
Existen dos tipos de operaciones lógicas cuánticas, unas que afectan a un solo qubit. Tengo que ser capaz de cambiar el estado, de aplicar una acción física a cada uno de mis qubits individualmente. Por ejemplo, una transformación física que realice esto de aquí es lo que se llama una puerta lógica de fase. Esta es otra puerta lógica que se llama de Hadamard, en la que transforma 0 a la superposición 0 más 1 y 1 a 0 menos 1. Existen puertas lógicas que afectan a dos qubits. Tengo que ser capaz de coger dos qubits al mismo tiempo, hacer que interaccionen de manera controlada, de tal forma que se cumpla esta tabla. Si tengo el estado 0,0, pues pasar al estado 0,0. Si tengo el 1,0, el 1,1 y el 1,1, el 1,0. Y cualquier superposición de estas tiene que dar lugar a una superposición de estas de aquí. Bueno, pues se puede demostrar que si soy capaz de hacer esto, si soy capaz de tener cada qubit y poder cambiar, aplicarle una puerta lógica de este estilo, una puerta lógica de este estilo, y a cada par de qubits una puerta lógica de este estilo, por concatenación puedo realizar cualquier algoritmo cuántico. Bueno, en particular, ¿cómo sería una computación cuántica en un sistema? Bueno, pues tendría mis sistemas de qubits, por ejemplo, 4 de ellos, y entonces mi algoritmo cuántico me diría, aplícale una operación de 2 qubits al primero y al tercero, pues lo aplicaría aquí, esta acción física, luego aplícale una Hadamard al primero, luego otra de fase al tercero, al cuarto, etcétera, etcétera. Y por concatenación se puede realizar. Tendremos al final el estado output aquí, y con una medida pues tendremos el resultado que queremos de la medida que nos dará el resultado de la operación que queremos realizar. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pues como ha dicho Anton Zeilinger, existen muchas tecnologías que están intentando construir los primeros pasos, los primeros prototipos de ordenadores cuánticos. Existen tecnologías basadas en átomos, por ejemplo, basadas en iones atrapados, basadas en átomos neutros en redes ópticas, basadas en átomos en trampas magnéticas, en trampas ópticas de todo estilo. También existen implementaciones basadas en fotones. Aquí el qubit, cada uno de los átomos o de los iones, dos estados internos de esos iones, dos órbitas del electrón, jugarían los papeles de 0 y 1. En el caso de los fotones son dos polarizaciones, juegan los papeles de 0 y 1. También existen sólidos con puntos cuánticos, como este de aquí, en los cuales pues la presencia de un electrón o el spin del electrón puede jugar el papel de 0 y 1. Existen superconductores en los cuales la corriente circulando en un sentido sería un 0, la corriente circulando en el otro sentido sería un 1. Existen átomos implantados en sólidos, existen átomos en moléculas, etcétera, etcétera. Y por ahora, bueno, pues se van viendo unos avances espectaculares en estos campos. En particular, en el campo de los superconductores, durante el último año fueron capaces de manipular un solo qubit, ya está, 2 qubits, y crear estados entrelazados de 2 qubits de superconductores, es decir, dos corrientes que están correlacionadas en cuanto a cuál es la corriente de cada una de ellas, bueno, las dos a la vez, las dos hacia el otro lado, en estado de superposición, y con iones atrapados y átomos en redes ópticas también se han podido realizar algunas computaciones cuánticas simples. En el caso de los iones atrapados, que es por el momento el sistema más avanzado, bueno, pues se ha conseguido crear estados entrelazados, hacer computaciones cuánticas hasta con 8 qubits, con 8 iones. Esto ha sido en Innsbruck y en el NIST. Por otro lado, las puertas lógicas que son necesarias de un solo qubit ya se realizan con una fidelidad de un 99%, es una probabilidad de que funcionen bien desde el 90%, son bastante fiables. Las de 2 qubits con un 97%, se han hecho experimentos de corrección de errores, etcétera, etcétera. Y existe incluso una versión de iones atrapados, que es en principio escalable, y que está aquí representada, en los cuales los iones se almacenarían por campos eléctricos en una zona del espacio, y cada vez que queramos hacer una puerta lógica en ellos, los moveríamos a otra zona del espacio, como aparece aquí, y una vez que están ahí, pues con láseres haríamos que interaccionasen y que se implementase en ellos una puerta lógica, por ejemplo, de 2 qubits. De esta manera se evita que al
actuar sobre 2 qubits afectemos al resto, y se puede ver que este sistema es escalable. En definitiva, si podemos hacerlo con un sistema pequeño, pues podremos ir aumentando y poniendo más iones sin estropear las propiedades de ese sistema. Bueno, los pasos básicos, en este modelo de ordenador cuántico han sido realizados en el NIST, en el que son capaces de mover los iones, moverlos de un sitio a otro, realizar operaciones lógicas, enfriar el movimiento, pararlos, etcétera, etcétera. Y supongo que durante los próximos años pues oiremos más resultados de este sistema experimental. Bueno, pues esto es lo que tenemos, del orden de 8 iones. ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer una computación competitiva con los ordenadores actuales? Bueno, pues si queremos factorizar un número de 200 dígitos, un ordenador actual no lo puede hacer, ni todos los ordenadores que tenemos en paralelo, todos los que tenemos en la Tierra en paralelo no lo podrían hacer. Bueno, pues con un ordenador cuántico, para poder hacer esta factorización necesitaríamos más de 100.000 iones. Como se ven, estamos muy lejos. Tenemos 8, y no es que tengamos uno el año pasado, 2 hace 2 meses y 8 ahora, que tengamos una crisis experimental, ¿no? Tenemos un ion desde hace muchos años, 2 iones desde básicamente el 97, 4 iones en el 99, ahora tenemos 8, es decir, que las cosas tardarán en llegar. Sin embargo, para realizar computaciones cuánticas interesantes en el mundo de la simulación cuántica, si fuésemos capaces de tener 50 o 100 iones, ya podríamos hacer simulaciones que no podemos hacer con computadores actuales. Y de hecho, la fidelidad necesaria para conseguir esto pues no es, y es la que tenemos hoy en día en los experimentos. Así que es muy posible que durante los próximos años oigamos hablar de las primeras simulaciones cuánticas en ordenadores cuánticos pequeños. Las otras van a tardar muchos años. Bueno, esto era un modelo de cómo realizar computaciones cuánticas basado en puertas lógicas. Es muy similar a cómo funcionan los ordenadores clásicos, y lo único que hay que hacer es ponerle pues, la posibilidad de que tenga superposiciones en las puertas lógicas y utilizar qubits en vez de bits, y de esa forma hacer la computación. Existe otro modelo, otra forma de hacer computación cuántica que no tiene mucho que ver en principio con el primer modelo, y que es lo que se llama el computador cuántico basado en medidas, que fue introducido por Hans Beagle y Robert Rausendorf. Y la idea ahí es completamente distinta. En vez de realizar puertas lógicas en cada uno de los qubits, dependiendo del algoritmo que queramos poner en marcha, lo que se hace es, independiente del algoritmo, crear un estado entrelazado. Es decir, se cogen todas las partículas que tengamos ahí, se les hace interaccionar de tal forma que se queden en un estado entrelazado. Y luego el algoritmo lo que nos dice simplemente es cómo tenemos que medir cada una de ellas. Si tenemos un algoritmo distinto, querrá decir que tenemos que medir de una manera distinta. Lo que se hace es, una vez que alguien nos da el algoritmo, pues cogemos este estado entrelazado. Bueno, primero lo entrelazamos. Como digo, están ahora todos entrelazados, pues en estados 0000, 0001, más 00, etcétera, etcétera. Y ahora, para realizar la computación, empezamos a realizar medidas de izquierda a derecha. Empezamos con este qubit aquí, pues el algoritmo me dirá, pues mide tal cosa en este qubit. Medimos, y una vez medimos, lo que pasa es que el estado del resto del computador queda colapsado, sus propiedades físicas quedan definidas de una manera distinta en un estado. Ahora, dependiendo del resultado que hayamos obtenido en esta medida y del algoritmo, realizamos una medida en el segundo qubit. Y así seguimos adelante. Medimos todos estos. Una vez que hemos medido todo esto, medimos la siguiente, dependiendo del algoritmo y los resultados de la medida. Y al final, lo que obtenemos es que en la última columna nos queda un estado del resto de los qubits que todavía no hemos medido, que es el output de nuestra computación. Así que ese ya hacemos medidas usuales en y con esto pues podemos realizar la computación. Es decir, aquí existe una fuente de computación que es universal, es un estado cuántico, y solo haciendo medidas individuales, locales, sin que interaccionen más nuestros sistemas, se puede realizar una computación. No existe nada similar en la computación clásica. En la computación clásica siempre tenemos que hacer puertas lógicas para poder hacer algo. Aquí se utiliza la no localidad, de alguna forma, para realizar la computación. Y lo que voy a hacer es explicar cómo funciona esto con un poco más de detalle y relacionarlo con los ordenadores basados en puertas lógicas a través de la teletransportación. Así que voy a recordar un par de ideas que he dicho antes. Antes he explicado lo que era el teletransporte, ¿no? Y he dicho que si tenemos una partícula aquí con ciertas propiedades en cierto estado y también tenemos un estado entrelazado de estas dos, realizando una medida en estas partículas de aquí, pues lo que obtengo es que mi estado
bueno, excepto de esta medida que aquí tiene que comunicar el resultado de la medida Alice y Bob, que de momento me voy a olvidar, pues obtengo el mismo resultado que tenía antes en esta partícula de aquí. Y si realizo otra medida distinta, si mido otra cosa distinta, pues entonces lo que puedo obtener es que mi resultado no sea el estado original, sino el estado original, el cual lo he cambiado de una manera adecuada. Dicho de otra forma, le he aplicado una puerta lógica. Es decir, que a través de la teletransporte se puede aplicar una puerta lógica a un solo qubit de esta manera, simplemente escogiendo cuál es la medida que hacemos. Por otro lado, imaginemos que tenemos ahora dos qubits, estos que están aquí rojos, y tenemos estados entrelazados, también aquí, estado entrelazado aquí, y también un estado entrelazado entre estas dos partículas. Bueno, pues se puede ver también utilizando las ideas de teletransporte, que si realizo una medida aquí entre estas tres partículas y otra medida aquí en estas tres partículas, el resultado es que me aparecen el estado que tenía antes en estas dos partículas que están a la derecha, se ha teletransportado, pero le he aplicado una operación control not a estas dos partículas. Es decir, escogiendo cómo hacemos las medidas y si tenemos estados entrelazados entre nuestras partículas originales o cerca de las partículas originales, realizando las medidas las medidas apropiadas, podemos hacer o bien que se produzcan operaciones de un solo bit o bien operaciones de 2 bits, de 2 qubits, en las partículas que tengamos ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podíamos hacer computación cuántica ahora utilizando teletransporte? Bueno, pues la idea, imaginemos que queremos hacer esta computación cuántica, en el cual queremos aplicar una gate, una puerta lógica de un solo qubit al primer qubit, otra aquí y luego un control not, una de 2 qubits a los dos. Bueno, pues lo que necesitaríamos para ello es tener este sistema. Nuestras partículas originales en el estado 0, cerca de ellas una partícula que esté entrelazada con esta, otra partícula que esté entrelazada con esta, otras partículas, de esta forma. Así que lo primero, si queremos realizar la operación de Hadamard en esto de aquí, lo que haremos es la medida adecuada, de tal forma que teletransportemos aquí y obtengamos el estado Hadamard actuando en 0. Ya hemos aplicado esta operación al primer qubit, se ha teletransportado y le hemos aplicado la operación. La segunda, pues hacemos otra medida distinta, de tal forma que lo que obtenga aquí sea el estado correspondiente a aplicarle esta puerta lógica al segundo qubit. Y ahora, como tengo aquí otro estado entrelazado, pues podemos hacer la medida que he dicho antes, aquí arriba y aquí abajo, de tal forma que obtenga el control not actuando sobre estas dos. Bueno, aquí me he olvidado de que las medidas son aleatorias, es decir, si se acuerdan, antes había dicho que Alicia le tiene que decir a Bob cuál es el resultado de la medida para que Bob aplique una operación unitaria. Bueno, pues en este caso resulta que no es necesario el aplicarle esa operación unitaria porque siempre puede ser incorporada en la siguiente medida. Dicho de otra forma, si aquí en la primera medida obtengo un resultado que no me crea el estado de Hadamard actuando en 0, sino que que la puerta lógica de Hadamard actuando en 0 veces otra operación, lo que puedo hacer es en la siguiente operación tener en cuenta que le tengo que aplicar la operación contraria, la operación inversa a esa y hacer una medida adecuada de tal forma que se vayan compensando todos estos resultados aleatorios. Esto es lo que digo aquí, que la comunicación clásica puede ser incorporada en la siguiente medida. Y la otra cosa importante es que estas partículas, de hecho, podían estar en sitios completamente distintos. Podemos tener estas dos partículas en un lugar, estas tres partículas en otro, esta en otro, y podríamos ser capaces de hacer computación cuántica pues que esté completamente deslocalizada utilizando este método. De hecho, lo que podríamos hacer para tener un ordenador universal es tener algo de esta forma. Tener un conjunto de partículas en distintos lugares, por ejemplo, 3, etcétera, 4 así, que estén entrelazadas de esta forma que indica este diagrama. Y ahora podríamos hacer computación cuántica con este sistema. Este estado es un estado universal, independiente del algoritmo, y si alguien ahora viene y me dice cuál es el algoritmo que tiene que implementar, pues lo que tengo que hacer es elegir cuáles son las medidas que tengo que hacer en cada uno de los lugares. Y lo haría como lo he dicho antes, ¿no? Bueno, pues este sería el qubit que tengo originalmente. Esto también es un qubit, esto es un qubit, por ejemplo. Bueno, pues si aquí quiero hacer una puerta lógica primero en esta partícula de aquí, de un solo qubit, y luego una puerta lógica de estos dos qubits, y esta de aquí, pues no me interesa que haga nada, pues lo primero que hago es medir esta de aquí, de tal forma que rompo el entrelazamiento, se queda aislada. Ahora, cuando ya tengo esto, realizo la medida, teletransporto con la operación, con la puerta lógica adecuada, luego aquí realizo la medida,
teletransporto con la operación adecuada y de esta forma, haciendo teletransportaciones una después de otra, puedo obtener la operación al final que aparecería en la última columna. Bueno, y así se ve la relación entre estos dos mecanismos de computación cuántica. Al final, bueno, y puedo tener, como he dicho antes, según el resultado, pues lo puedo tener en cuenta en la próxima puerta lógica. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? El computador cuántico basado en medidas, pues funciona realmente así. Lo que ocurre que es que en lugar de tener 4 qubits en cada punto, solo se tienen 4 qubits. Pero este qubit que está aquí está entrelazado con los demás de tal forma que se comporta como si hubiese 4 qubits aquí y se estuviesen produciendo esas teletransportaciones cada vez que medimos. Así que esto explica cómo funciona el computador cuántico basado en estas medidas. Bueno, por último, quería hablar de otra forma de computación distinta, que es el autómata celular cuántico. Y la idea es la siguiente. Imaginemos ahora que tenemos un sistema de qubits, como este de aquí, o están formando un anillo, de tal forma que no podamos actuar sobre uno de ellos, no podamos hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Yo ahora aquí estoy apuntándole un láser a uno de estos qubits. Bueno, pues imaginamos que están tan juntos que no seamos capaces de cambiar uno de ellos, de aplicarle una puerta lógica a uno de ellos sin cambiar los demás. Es decir, solo podamos hacer operaciones globales. Por ejemplo, podemos poner un láser, pero que actúe sobre todos los qubits a la vez, o un campo magnético que actúe sobre todos los qubits a la vez. Y además, como están en línea los qubits, quiere decir que cada uno actúa con el que está al lado y exactamente de la misma forma. Es decir, tenemos un sistema que es transrelacionalmente invariante y lo que queremos hacer es una computación cuántica con este sistema. No solo tenemos operaciones locales, no podemos adresar cada uno de los qubits. Bueno, clásicamente, con un sistema cumpliendo estas propiedades es imposible hacer ninguna computación útil. Y la razón es la siguiente. Si tengo un sistema clásico de bits, no de qubits, y empiezan todos ellos en el estado 0, si aplico una operación a todos ellos a la vez y la misma a todos ellos, pues todos van a hacer lo mismo, ¿no? Si cambio de 0 a 1, pues todos van a cambiar a 1. Es decir, que solo puedo tener, cada vez que aplique una operación, o bien el estado todo ceros, o bien el estado todo unos. Y eso, pues me podía haber ahorrado todos los bits, podía haberlo hecho solo con un bit. Es decir, todas las computaciones que podamos hacer con n bits las podríamos haber hecho con un bit, si tenemos un sistema transrelacionalmente invariante. Sin embargo, con un sistema cuántico sí es posible hacer computaciones cuánticas. Es decir, es posible tener un sistema que empiece todos ellos en el estado 0, aplicar operaciones globales a todos ellos la misma, y aún así, y transrelacionalmente invariante, y aún así realizar computaciones cuánticas. Bueno, voy a explicar un poco por encima cómo funciona. Yo creo que es un poco difícil de entender cómo funciona, pero para dar una idea, pero antes de nada motivar que este sistema, bueno, pues existe un sistema físico que cumple estas propiedades. Ese sistema está relacionado con lo que habló el profesor Cohen-Tanucci sobre átomos y átomos que están atrapados en redes ópticas, ¿no? Uno puede tener átomos muy fríos que están atrapados formando un condensado de Bose-Einstein y ahora se pueden encender una serie de láseres de tal forma que forman un potencial para los átomos y cada uno de los átomos se planta en uno de estos mínimos de potencial de tal forma que tenemos una secuencia regular de átomos. Y ahora esta secuencia regular de átomos, pues cada uno de estos átomos tiene dos estados externos, pues dos órbitas del electrón o lo que sea, que pueden ser jugar los papeles de 0 y 1, y lo que podemos hacer es aplicarle láseres para cambiar el estado interno, como se podía hacer en los iones, o también estos átomos pueden colisionar con el que está al lado. Pero el problema es que todos ellos colisionan exactamente de la misma forma. Si este de aquí pues interacciona con este de aquí, pues este de aquí también con este de aquí. A todos le pasa lo mismo a la vez. Y también es un problema focalizar el láser a cada uno de estos átomos, porque la distancia que hay entre los átomos es del orden de una longitud de onda del láser y como puede que sepan es imposible focalizar un láser a una distancia menor de una longitud de onda. Es decir, que lo que podríamos hacer sería en este sistema solo operaciones globales y operaciones en las cuales cada átomo interacciona de la misma forma con el de al lado. Esta es la motivación. Bueno, pues un poco la idea de cómo puede funcionar un computador cuántico, incluso en presencia de estas restricciones, es la siguiente. Imaginemos primero que tenemos un sistema muy parecido, en el que inicialmente tenemos las interacciones que he descrito anteriormente,
pero en el que todos los qubits están en el estado 0, excepto este de aquí que está en un estado distinto. Y este estado distinto lo voy a llamar estado 2. O sea, este no es el sistema que quiero considerar, es una construcción auxiliar para explicar cómo funcionaría un computador cuántico. Y digo, imaginémonos que uno de ellos está en un estado distinto. Es decir, que hay un pequeño defecto. Bueno, pues en este caso es muy fácil ver que sí que es posible hacer computaciones cuánticas si hay un defecto. Y la idea es que este defecto rompe la simetría translacional y nos permite hacer cosas a los qubits que están al lado y no hacerlas a los otros. Por ejemplo, lo que puedo hacer es decir, poner en marcha una interacción de tal forma que si solo estoy en el estado 2, me cambie el estado de al lado. ¿No? Aquí a esta partícula no le pasaría nada porque este no está en el estado 2, está en el estado 0. A esta partícula no le pasaría nada, a esta partícula no le pasaría nada porque está en el estado 0, pero la partícula que está aquí, originalmente, la que está aquí, como esta está en el estado 2, pues puedo cambiar. Así que el estado de esta partícula la puedo cambiar. Es decir, puedo hacer una puerta lógica de un qubit a la partícula que está al lado de mi defecto. Además, puedo hacer un swap, puedo cambiar. Puedo decir que si tengo una partícula en el estado 2, cámbiamela por la del lado de la derecha, ¿no? Eso también es invariante translacional, y de tal forma que puedo mover este defecto hacia la derecha y la izquierda, todavía con operaciones globales, sin tener que especificar uno de los qubits. Y esto me permite pues hacer no solo operaciones lógicas a la partícula que está al lado de mi defecto, sino a cualquiera de ellas. Puedo coger esta partícula, cambiarla a cualquier sitio y decirle la que está a la derecha ahora lo cambio y le hago una operación de single qubit. Y de la misma forma se pueden hacer operaciones de 2 qubits. Pues muevo esta partícula al sitio, hago una interacción, luego la muevo a otro sitio, hago una interacción y esto me da una interacción efectiva entre las dos partículas. Es decir, si tuviese un defecto en mi sistema, sería capaz de hacer computaciones cuánticas pues a través de puertas lógicas, simplemente moviendo este defecto. Y esta computación, yo no tengo que saber dónde está el defecto. Esté donde esté, funcionaría, porque lo único que digo es que si hay un defecto, pues a la partícula de al lado que le pase algo, ¿no? Y no tengo que saber dónde está ese defecto porque tengo operaciones globales. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora si no tenemos ese defecto? Si tenemos un estado con todas las partículas en cero. Bueno, pues podemos utilizar una de las propiedades de la mecánica cuántica para conseguir esos defectos, incluso a pesar de que tengamos un estado translacionalmente invariante. Bueno, lo que puedo hacer es cambiar cada una de las partículas que tenga aquí, cada uno de los qubits, del estado 0 a un estado 0 más epsilon 2, aplicarle una puerta lógica a cada uno de estos qubits, la misma a todos ellos, de tal forma que ahora tendré el estado 0 más epsilon 2 en cada uno de las partículas. Y ahora simplemente reescribo, ¿no? Utilizo la propiedad distributiva, reescribo este estado, y este estado es el estado que es el 00000 más epsilon 2000 más 000020, con todas las posibles combinaciones y con unos pesos delante. Si miramos a cada uno de estos términos que aparecen en la superposición, vemos que en cada uno de ellos aparecen defectos. El estado total es translacionalmente invariante. Sin embargo, cada uno de los que está compuesto, cada uno que aparece en la superposición, no es translacionalmente invariante y tiene defectos. Y ahora lo que podemos hacer es que el peso, elegir epsilon, de tal forma que el peso de estos estados, pues la contribución que dan a la medida final, sea muy grande. Es decir, que con una probabilidad muy grande obtengamos el resultado como si hubiésemos tenido uno de estos estados. Y ahora, como podemos utilizar las reglas que he dicho antes y podemos hacer esa computación cuántica en presencia de defectos sin saber dónde están los defectos, cada término de la superposición en paralelo realizará una computación cuántica como si tuviese un defecto en cada uno de los sitios distintos y al final se puede ver que el resultado será el de la computación cuántica. En definitiva, empezando con un estado de todas las partículas en cero, haciendo solo operaciones globales y translacionalmente invariantes, muy al contrario de lo que ocurre con la computación clásica, se puede realizar una computación cuántica, se pueden realizar todo tipo de puertas lógicas y obtener un resultado utilizando de nuevo pues, el concepto o la utilidad de las superposiciones cuánticas. Bueno, con esto, simplemente decir que en la práctica los defectos existen, es decir, en estos sistemas de átomos ya están ahí esos defectos, porque hay sitios en los que aparecen 2 átomos o hay sitios en los que no aparece ningún átomo y esto permite pues, poder realizar estas computaciones de una manera incluso más sencilla de la que he hablado. Simplemente voy a ir al final. Y bueno, voy a concluir diciendo
Bueno, he hablado al principio de Einstein, como fue alguien que puso el punto en la llaga, diciéndonos que no era solo importante las predicciones a las que da lugar la mecánica cuántica, sino la filosofía y los conceptos que están detrás. De hecho, la evolución de sus trabajos dio lugar a las desigualdades de Bell, a los trabajos de Bell, a los experimentos y a la constatación de que la naturaleza es extraña. Los objetos, las propiedades de los objetos no están definidos a menos que los midamos. Y esta propiedad extraña de la naturaleza puede ser utilizada para tratar la información de una manera mucho más eficiente, de una manera secreta. Con ello podemos hacer criptografía, podemos hacer computación. Aquí he hablado de algunos métodos de hacer computación, pues basados en puertas lógicas, en medidas o en autómatas celulares, pero lo que querría destacar es que, como pasa en cualquier campo de la ciencia, probablemente las aplicaciones más importantes de la información cuántica estén todavía por descubrir. Pues a lo mejor es un algoritmo que es mucho más importante que el de factorización, y es muy probable que esa sea la aplicación final de la información cuántica. ¿Cuál es el reto más importante? Bueno, pues el reto más importante ya lo han visto cuando he hablado de cómo poner estas cosas en la práctica, cómo hacerlo en realidad. Pues es necesario coger átomos, coger sistemas microscópicos y dominarlos de la misma forma que dominamos los sistemas macroscópicos. Lo que decía ayer el profesor Rohrer, de conseguir poner átomos, cambiar su estado, etcétera, etcétera, pero incluso al nivel cuántico. Y si somos capaces de hacer eso, algo que ya está empezando, pues resulta que inevitablemente tendremos que cambiar todos los sistemas de información clásicos por sistemas cuánticos, siempre y cuando económicamente sea ventajoso. ¿Por qué? Porque, como he dicho aquí, con la información cuántica podemos hacer todo lo que se puede hacer con la información clásica. Con la presencia, la mecánica cuántica nos permite hacer más, nos permite utilizar superposiciones, de tal forma que si tenemos un sistema de comunicación, un sistema de computación y pudiésemos utilizar superposiciones, podríamos hacer más cosas que con el otro sistema. Así que, una vez que podemos controlar y dominar completamente, amaestrar el mundo microscópico, entonces podremos crear computadores cuánticos que nos permitan hacer tareas como las de las bases de datos, factorización, etcétera, etcétera. A corto plazo veremos probablemente experimentos dentro de poco en los cuales se realizarán simulaciones cuánticas y se resolverán problemas de interés en ciencia de materiales, tal vez otro estilo de otros campos, con ordenadores cuánticos del orden de 50 a 100 qubits. Y también quería mencionar que, además de estos retos experimentales, existen muchos retos teóricos. Pues de la misma forma que hace 50 años Shannon y otros desarrollaron toda una teoría clásica de la información y que hoy nuestros ordenadores, nuestros sistemas de comunicación utilizan para comprimir, para corregir errores, etcétera, etcétera, pues en estos momentos se está desarrollando una teoría cuántica de la información que nos permita, si en algún momento tenemos domesticado el mundo microscópico, pues comprimir información cuántica, tratarla, corregirla, etcétera, etcétera. Y simplemente me gustaría terminar mencionando el grupo de colaboradores que tengo en el Instituto Max Planck de óptica cuántica, y en especial a estos tres, Enrique Solano, Carl Vollbrecht y Frank Verstraete, que ya no está aquí, está en Caltech, porque algunas de las cosas que he mencionado, sobre todo lo de los autómatas celulares y la interpretación del computador cuántico basado en medida, es debida a ellos. Muchas gracias por su atención.